Ya, bueno, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes y vamos a comenzar con la sesión. Miren, aprovechando que obviamente están con sus equipos computacionales, vamos a hacer dos ejemplos más del Silab, ¿sí? Para que no quede tan al aire. El día de ayer ha sido un poco complicado utilizar las computadoras, pero pienso que ahora va a ser de mayor objetividad, ¿no? En ese sentido, estimados, por favor, vayan hablando, vayan abriendo el SIDA. ¿Qué tal, estimados? ¿Ya están conectados? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? El día de ayer habíamos visto, ¿no? Un poco de lo que es el SILAB y hemos analizado un poquito del código, ¿no? ¿Se escucha? Para empezar, ya, muchas gracias. Vamos a continuar, ya estén atentos, por favor. Bueno, el día de ayer hemos visto un poco de lo que es el código en SILAB de las gráficas, ¿sí? El día de hoy vamos a aprovechar de que la clase es virtual y vamos a ver de que esta situación se haga más provechosa para todos, ¿sí? Vamos a analizar un poquito el código de unos tres grafiquitas más y luego vamos a empezar con el capítulo 2, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, empecemos. A ver, vamos a hacer este ejemplito, ¿ya? Listo, como el día de ayer. Nuestro objetivo es construir una gráfica. Ya vamos a construir dos gráficas para compararlas, ¿ya? Ya les dije. Esos dos slash en el código, perdón, significa comentar, ¿ya? Si ustedes quitan los dos slash, entonces van a tener un error en su código, ¿sí? Van a tener un error en su código.
En ese sentido, les recomiendo que tengan cuidado en eso, ¿sí? Tengan cuidado en eso. El color lo define de manera automática la consola como tal, ¿no? Entonces, nuevamente, para ingresar donde estoy, el entorno de trabajo, ¿sí? El entorno de trabajo, el explorador de variables, el historial de comandos. Esto es más para realimentación con el open source, ¿sí? Y las carpetas donde probablemente tengamos guardados, ¿no? Esto por defecto nos aparece. Y la consola, ¿sí? La consola. Haciendo un breve repaso, no les decía, a mí no me gusta trabajar en consola porque considero que hay que ser más ordenados, hay que ir desarrollándolo paso a paso y para un tema didáctico no hay una situación de explicación como tal, ¿no? No queremos aprender a usar como calculadora el programa, lo necesitamos para analizar señales, ¿sí? Para graficar. En este caso, para este tema, para graficar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo les recomendé que trabajaran en este icono, no? En este icono. Este icono que dice ejecutar C-Notes. Y listo, por defecto va a entrar, va a cachear y todos los anteriores ejercicios que tenían lo va a desplegar, ¿no? Lo que ya estaba guardado. Entonces, ya. Tenemos el código, bueno, una cosa más, ¿no? Ustedes saben que todos los sistemas, ¿no? Software van viniendo por versiones, por años. Entonces, esto a su vez se va actualizando, ¿sí? Hay comandos, hay funciones que para unas versiones funcionan y para otras no. Entonces, eso vayan viéndolo, ¿no? Los errores que les va a ir mostrando la consola, etcétera. Entonces, he ido probando algunas cosas interesantes, ¿no? Para que puedan ustedes ver y entender también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este pequeño código, ¿no? Es construir y graficar dos señales discretas, ¿ya? Seguimos en señales discretas. Un impulso unitario y un escalón unitario, ¿sí? Y vamos a intentar mostrar la relación básica entre el escalón, el pulso unitario y el escalón unitario, ¿sí? Entonces, ya, nuevamente. Plot 2D3 es de un estilo Steam, porque es compatible para Scilab y aparte sirve para plotear o desplegar o graficar imágenes discretas, ¿sí? Imágenes discretas, ya. Entonces, miren, limpieza de entorno, ya les dije, ¿no? Para limpiar el entorno es necesario que puedan poner CLF o Clear o CLC, ¿sí? ¿Cuál será el que está más compatible con la versión que tienen instalada en sus computadoras? Bueno, pruébenlo, ¿sí? Yo lo he puesto los tres para que no pasa nada, es como borrar, 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 ¿no ve? O sea, borrar antes de ejecutar, ¿no ve? Los programas se ejecutan en línea y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, primero va a borrar el entorno, ¿sí? Primero va a borrar el entorno. Listo. ¿Se acuerdan ayer? Tenemos que definir el eje discreto, el eje discreto. En señales discretas, la variable que nosotros manejamos, ¿cuál es? La n, ¿no ve? La n. En ese sentido, a ver un ratito, veré si no hay compas que quieren unirse. Somos 30. Ya. Entonces, en ese sentido, tenemos que definir el rango en el cual vamos a trabajar, ¿sí? En el cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso vamos a utilizar un rango simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que respecto al origen queremos tener -5 a un lado y 5 al otro lado, ¿no? Un rango más amplio, ¿para qué? Para mejor visualización. ¿Se acuerdan? Estamos definiendo un vector, ¿ya? Estamos definiendo un vector, el vector n, ¿sí? El vector n. Listo. ¿Qué nos dice por definición el impulso unitario? El impulso unitario nos dice, la definición teórica dice que el impulso unitario es 1, ¿sí? Va a ser 1 o va a valer 1 si n es igual a 0. N está en el eje X, ¿sí? En el eje X. Y el impulso unitario va a ser 0 si n es distinto de 0. O sea, para cualquier valor que no sea 0, la función va a valer 0. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces vamos a crear un vector de ceros del mismo tamaño que n, ¿sí? Del mismo tamaño que n. Entonces, podemos encontrar la posición donde n sea igual a 0, ¿no ve? Sea igual a 0. Dos veces igual para definir igualdad, no definición de variables. ¿Se acuerdan? De programación, tal vez de MATLAB, ¿sí? Con el signo de dos veces igual,
para definir un valor, para asignar un valor, no definir una variable, ¿ya? Y vamos a colocar un 1 ahí. Entonces vamos a, justamente estas dos líneas sirven para eso, ¿no ven? Les dije un poco aprendan un poco de inglés, les va a ayudar mucho a descifrar para qué sirven los comanditos, ¿no ven? Estamos definiendo delta, ¿ya? Delta, estamos definiendo un vector de ceros, ¿se dan cuenta? Ayer hemos colocado 0, 0, 0, 0, y cuando va a ser igual, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso, estamos definiendo un vector 0, ¿no? De longitud n, ¿no? De longitud n, o sea, va a tener la misma longitud que el vector que hemos definido anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es el vector n? Este, ¿no ve? Este es el vector n. Entonces vamos a definir un vector del mismo tamaño de n, ¿sí? Y dentro de este mismo vector, ¿no? Vamos a encontrar cuando n sea igual a 0, ¿sí? Y para ese valor va a ser igual a 1. ¿Se dan cuenta? Es una forma automática para que ustedes puedan definir la función impulso discreto, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer poníamos 0, 0, 0, 0, 0, 1? Así teníamos que hacer casar. Eso sí servía para pequeños valores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para pequeños valores. Para valores en donde teníamos, ¿cuántos? Un vector de 6 elementos, ¿no? Podíamos poner a mano. En este caso el vector tiene 10. Ya, también podemos poner a mano, ¿no? Pero le estoy mostrando una herramienta para en el caso de que el vector tenga 1000, ¿no? 1000 elementos. ¿Cómo ponemos? Uno por uno, 0, 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 así, y luego 1, y luego 0, 0, 0, 0, 0, otra vez. Entonces, justamente para evitar, ¿no? Hacer de manera manual, como lo hemos hecho el día de ayer, tenemos esta herramienta, ¿no ven? Tenemos esa herramienta. ¿Listo? Ya está definido el impulso unitario de una manera automática, ¿sí? De una manera automática, utilizando funciones, ya no utilizando, a ver, ¿dónde está nuestro ejemplito de ayer? Ayer lo hemos definido así, ¿se acuerdan? El vector n y la función, ¿sí? Va a ser 0 cuando es menos 2, va a ser 0 cuando es menos 1, y a partir de 0 es 1, 1, 1, ¿verdad? El pulso, la diferencia del pulso es más importante, ¿no? A mano hemos puesto. Cuando es menos 2 es 0, cuando es menos 1 es 0, cuando es 0 es 0, y cuando es 1 recién, ¿no ve? Ya. Entonces, en este caso ya no estamos definiendo vector por vector. Lo que estamos haciendo es utilizar, ¿no? Estamos utilizando estas funciones, ¿no? Estas funciones que nos están ayudando a poder definir de una manera automática la función, la señal impulso, ¿no? La señal impulso, listo. Ahora bien, ahora vámonos con otra señal importante, que es la escalón unitario, ¿sí? Teóricamente, ¿no? Una señal escalón unitario va a ser igual a 0 si n es menor que 0, y va a ser igual a 1 si n es mayor o igual a 0, ¿sí? En este caso, esta es la señal y definición del escalón unitario discreto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo dibujamos? Ahora sí, de manera automática, no definiendo el vector, ¿no ven? Nuevamente, un vector, ¿no? Definimos un vector, que lo vamos a llamar u, que es nuestra variable para nuestra señal escalón unitario. Un vector de ceros, ¿no? Que va a tener longitud igual a n. N es el vector que hemos definido hace rato, que es 5, que va desde menos 5 hasta 5, ¿no? Tendría 10 elementos. Y listo. Utilizamos esta función, find, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para el rango en donde n sea mayor o igual a 0, tiene que valer igual a 1, ¿sí? Es una función, es muy distinto, ¿no? Esto es utilizando funciones automáticas, si ustedes quieren verlo así. Y esto es hacerlo de manera manual, ¿no? Pero ¿en qué caso sirve esta parte? Definir uno por uno. Cuando los valores de los vectores, cuando los elementos de los vectores son poquitos,
Son 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta 10 podría ser. Pero cuando son muchos, entonces nos vamos a inclinar a esto, ¿no? A esto. Utilizar estas funciones, ¿sí? Listo. Y hemos definido la función impulso unitario, ¿no? De manera automática y la función escalón unitario de manera automática, ¿sí? ¿Qué nos queda? ¿De qué me sirve definir si no lo puedo visualizar? ¿Sí? Si no lo puedo visualizar. Entonces, vamos a utilizar estas funciones, ¿sí? SCF en 0 selecciona y crea la figura 0. Estamos etiquetando las figuras. Va a ser la figura 0, ¿ya? 0. Figura 0, ¿no ve? Selecciona y crea. Listo. Plot 2.3, grafica con estilo muestras tipo Steam, ideal para señales discretas, ¿ya? Es para señales discretas. Por eso utilizamos plot 2 de 3, ¿sí? En el eje X, ¿qué va a estar? N, ¿sí? En el eje X va a estar N. En el eje Y, delta. N ya hemos definido y N ya definimos y delta también, ¿sí? N definimos y delta también. X label es el título que va a tener el eje, ¿sí? X label índice de tiempo, ¿no? Nuestro tiempo es N en tiempo discreto. Y el label, nuestro título es amplitud, ¿no? Amplitud. Listo. Y el título general de toda la gráfica va a ser impulso unitario, ¿sí? Esto es grilla, ¿no? Una grilla, va a activar una grilla para una mejor lectura visual, ¿sí? Listo. De la misma manera, la gráfica del escalón, ¿sí? Mismos comandos, con la diferencia de que en este caso estamos aprovechando el mismo eje, ¿no? N. Estamos aprovechando N para el eje X y U, que es el escalón unitario, para el eje Y. Lo mismo, etiquetamos el eje X, etiquetamos el eje y finalmente tenemos el título de la gráfica, ¿no? Que es el escalón unitario. Listo. Bueno, ya hemos definido, está bien comentado, entonces vamos a ejecutar. ¿Cómo ejecutamos? Dijimos, podemos irnos aquí, en el caso de que ya esté guardado, pero yo les recomiendo que utilicen este de aquí, ¿no? Este de aquí, que es guardar y ejecutar. El mío ya está guardado, por eso tiene nombre. Entonces, a ver, lo ejecutaremos. Listo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Están las dos gráficas que dijimos, ¿sí? Miren, aquí aparece, ¿no? Ventana de gráfico número 0, a eso se refería, ¿se acuerdan? SCF0, SCF0, ¿no ve? Aquí está. Ventana de gráfico número 0. Y en el otro caso lo mismo, ¿no? SCF1, dice. Y si quieren crear más gráficas, nos colocan SCF2, 3, 4, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Tienen el impulso unitario. ¿Ven? ¿Cómo hemos definido el valor de n? De menos 5 a 5, ¿sí? N es de menos 5 a 5, ¿sí? ¿Qué más? Hemos definido el tema del valor de la función, ¿no? Delta n. Delta n. Dijimos que en 0 va a ser igual a 1, ¿sí? En 0 va a ser igual a 1. Listo, las etiquetas, índice de tiempo, amplitud, ¿no? La grilla y esta es la diferencia de la simulación respecto a las presentaciones, ¿no? Puedo hacer zoom y mientras más me acerco, más precisión puedo tener, ¿no? 0.1, hasta ahí llego, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, muy útil la herramienta. De la misma manera, el escalón unitario, ¿sí? El escalón unitario. Miren, es algo más simple de lo que hemos hecho ayer, pero al final sí está cumpliendo lo que necesitamos, ¿no? Es el escalón unitario. ¿Se dan cuenta la simplicidad de esta imagen con respecto a la que hemos ejecutado el día de ayer? Esta es la escalón unitario, ¿sí? Fíjense, en 0 y está delimitado en 1, ¿ve? En 1. Por eso es importante los colores, ¿no? No se distingue, pero está aquí, ¿no? Si se pueden fijar,
A partir de 0 ya tengo la señal escalón unitario. En 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, etcétera, ¿no ve? El vector solo está definido hasta 5, por eso solo se nota hasta 5. ¿Ya? Entonces, lo que quería que vean en este ejercicio no es tanto la gráfica, es la automatización para la generación de señales discretas. Ayer, ¿cómo lo hicimos? A ver, memoricen estas dos gráficas. Ahora fíjense. Este es, ¿no? El escalón unitario. Este está desfasado. Ayer lo desfasamos el día de ayer, pero quiero que se fijen dos cosas. La diferencia, ¿no? Los colores, ¿no? Se distingue el impulso unitario aquí, se distingue, porque hemos utilizado varios, que espero que lo hayan repasado un poquito, curioseado, varias funciones que nos han ayudado a engrosar la línea, ¿no? El tema de el color de la fuente, el número de la fuente, todo eso. Ya aquí la idea era que vean visualmente cómo es más agradable, ¿no? Y les he mostrado de manera más simple cómo definir los dos vectores. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿no? Hemos definido los dos vectores y los hemos empezado uno por uno hemos empezado a definir su valor, ¿no? Para -2 es 0, para -1 es 0, para 0 es 0, etc. En cambio, el ejercicio de hoy, ¿no? Directamente, ¿no? Directamente. ¿Cómo hicimos eso? Definimos el vector n de -5 a 5, listo, definimos el vector como un vector ceros con el mismo tamaño de n, ¿no? Y dijimos que este vector en el valor igual a 0 va a ser igual a 1, ¿sí? Cuando n sea igual a 0, recién va a ser igual a 1. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí con función automáticamente, ¿sí? Y aquí uno por uno. De la misma manera, ¿no? Esta es la señal escalón unitario, ¿sí? Lo ejecutamos. A ver, deme un ratito. La señal escalón unitario, ¿no? En este caso lo hemos hecho uno por uno, ¿se acuerdan? Hicimos un vector n desde -2, -1, 0, 1, 2, ¿no? De -2 a 2, de -2 a 2. Y dijimos que por la definición, a partir de 0, este va a valer 1, 1, 1, ¿no? Y menor a 0, todos va a ser 0, 0, 0, ¿no? Hemos hecho eso de manera manual, ¿no? La gráfica es más agradable, evidentemente, ¿no? Se puede distinguir la función como tal de la gráfica. Espero que también, esto no los he pasado, el día de hoy les voy a pasar, pero es algo que han hecho como su tarea, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo han hecho como su tarea el día de ayer, ¿ya? Entonces, la diferencia con lo que hicimos hoy es que lo hemos definido con esta función, ¿no? Con esta función. Igual hemos utilizado el vector de ceros, ¿no? Que tenga el mismo tamaño del vector n, ¿sí? Y que cuando n sea mayor o igual a 0, este sea igual a 1. Y como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Las dos señales, ¿no? Impulso unitario y escalón unitario. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Continuamos entonces, ¿ya? ¿Listo? Hemos visto cómo se hace de manera manual, hemos visto cómo se hace de manera automática, hemos visto la diferencia que hay de una gráfica más elaborada con una más simple y lo engorroso que puede ser un código, ¿no? Solo, simplemente haciendo que la imagen sea más agradable, ¿sí? Listo, a ver, haremos dos ejemplitos más y empezamos con el capítulo 2, ¿sí? Y a ver, un ejercicio para que practiquen les voy a dar, ¿ya? A ver, y hemos hecho señales discretas. Haremos una continua, ¿no? Ya hicimos señales discretas, ahora haremos una señal continua. Ya tenemos que crear, vamos a crear las señales especiales, ¿no? Que nosotros vemos, que nosotros conocemos.
Entonces vamos a crear el impulso continuo unitario, ¿ya? Entonces, teóricamente, ¿qué dice esto? Dice que tiene área 1, es 0 para cualquier valor que sea distinto de 0 y es infinito en t igual a 0, ¿no? Entonces, ustedes saben que en nuestra computadora o físicamente un software no va a entender, ¿no?, el concepto de infinito. O sea, nosotros podemos visualizar una situación de infinito diciendo que es algo que no se puede contar, ¿sí? Que no se puede contar. A ver, no, todavía no. Que sea ejercicio, ya. Entonces, también decimos que no podemos no tener, se dice que la función continua del impulso es una función paso muy pequeña, con área muy pequeña, ¿sí? Que tiende a cero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podemos simular esta señal con una amplitud infinita y con un área casi cero, ¿no? No es tangible. En ese sentido, vamos a crear un vector de tiempo t con un paso muy pequeño, ¿ya? Con un delta t muy pequeño, ¿sí? Y vamos a dibujar un pico muy angosto, alrededor de cero, ¿sí? Entonces, miren, esto no es un delta exacto, ¿sí? Pero nos va a ayudar a visualizar el concepto, ¿sí? Nos va a ayudar a visualizar el concepto. Yo lo voy a agrandar un poquito, como ayer, para que se note. Ya, nuevamente. CLF, CLC y clear elimina, limpia la consola y las variables de la memoria, ¿no? Esto es útil en el sentido de que no se vaya acumulando en su consola todo lo que vayan ejecutando, ¿sí? Y sea más limpio, valga el término, trabajar en el CLAB, ¿sí? Es simplemente para limpieza, ya. Ahora sí, hemos distinguido cómo son las señales discretas de lo que son las señales continuas en teoría. No, una de las distinciones más evidentes, más visuales, ¿qué es? La notación, ¿no? En el eje X, en las señales discretas, tenemos a la variable n, ¿sí? En las variables continuas, tenemos la variable t. ¿Por qué? De tiempo, ¿no? Las señales continuas en su mayoría son dependientes de la variable tiempo. Entonces, como simulación, ¿no? En simulación una señal continua se representa con muchas muestras, ¿ya? Con muchas muestras, infinitas muestras. Pero como les digo, la computadora no entiende un concepto de infinito y tampoco el concepto de nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar a eso? ¿Se acuerdan del cálculo 1? Con límites, ¿no? Por izquierda, por derecha, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo representamos un número muy grande, digamos, digo, el infinito, con un número muy grande? ¿Y cómo representamos la nada con un número muy pequeño? ¿Sí? Entonces, primero vamos a definir la variable t, que va a ser la que va a estar asociada al eje X o al eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, es una señal continua, se presenta con muchas muestras, ¿no? En este caso, t va a ir, nuestra t, que vamos a graficar, va a ir desde -2 hasta 2, ¿sí? Definimos la variable t igual desde -2 hasta 2. Los extremos te dicen desde dónde hasta dónde. Y lo del medio te dice cuál va a ser el paso, o sea, de cuánto en cuánto se va a avanzar, ¿sí? Inicio, paso, final, ¿sí? Eso quiere decir, ya. Ahora sí, vamos a crear un impulso aproximado, ¿sí? Vamos a crear un impulso aproximado. Entonces, delta va a ser 0 en casi todos los puntos, ¿no? Luego vamos a poner 1 en una región muy pequeña alrededor de t igual a 0, ¿no? Esto produce un pico visible en la gráfica, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Es que es importante, ¿no? A ver, ABS de t menor igual a 0.0005 va a definir una tolerancia, ¿ya? Una tolerancia. ¿Qué quiere decir eso?
podemos decir una ventana angosta, ¿ya? Alrededor de 0, ¿sí? Y como nuestro paso es de 0.001, esta condición suele activar 1 o 2 puntos, ¿sí? Ya. Entonces vamos a definir nuestra señal delta continua. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Se va a llamar la función delta el vector de ceros, ¿sí? El vector de ceros, ¿no? Donde la longitud del vector va a ser igual al vector t. ¿Dónde está el vector t definido aquí? ¿Sí? Y vamos a utilizar nuevamente esa función que nos ayuda a definir, ¿no? A definir un rango, ¿no? Encontrarlo, find, ¿no? Encontrar, y una vez encontrarlo, asignarle un valor, 1, ¿sí? 1. Ya, ¿se dan cuenta? Aquí no nos serviría definir como vectores uno por uno, ¿no? ¿Por qué? En las señales discretas, los puntos son discretos, ¿no? Valga la redundancia, es decir, dan saltos bruscos en valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En señales continuas, los puntos son infinitos, ¿no? Y para que se den cuenta, pueden observar el valor que estamos utilizando, ¿no? Es de 0.0005. Luego viene 0.0006. ¿Se dan cuenta? Y así tendría que ir definiendo, ¿se imaginan? Es por eso que he hecho ese ejemplo anterior con las señales discretas, para que noten la diferencia. Y ahora lo estoy utilizando en señales continuas para que vean la utilidad, ¿sí? La utilidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a proceder a graficar, ¿no? Vamos a utilizar plot para dibujar la señal en el tiempo, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que hace rato utilizamos otro, ¿no? ¿Qué hemos utilizado para dibujar? Plot 2D3. Esto es para señales discretas, ¿sí? Y aquí plot es para señales continuas, ¿sí? Tómenlo así, por lo menos para nuestros fines, así nos va a servir, ¿sí? Listo, en el eje X va a estar T, el vector T, en el eje Y va a estar el vector delta, que aquí está definido. ¿Y qué significa B menos? Significa color azul, ¿no? Color azul y línea continua, ¿ya? Eso es importante para empezar a tunear la señal, ¿ya? A tunear la gráfica, a que esté más elaborado y sea más agradable a la vista, ¿sí? Ya, vamos a continuar con el mismo gráfico, así para que vayamos aprendiendo un poquito, ¿no? Vamos a etiquetar, para que ustedes puedan etiquetar, ¿no? El eje X, ¿no? Va a ser t de tiempo, y va a ser la función delta, y el título de la gráfica va a ser aproximaciones del impulso unitario continuo, ¿sí? Es una aproximación, ¿ya? Es una aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Porque la simulación, ¿no? La computadora, ¿no? No va a entender un área casi nada y tampoco un valor en cero de infinito, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una aproximación. Sí, y vamos a utilizar XGrid para que podamos ubicar la grilla, ¿no? O sea, dónde se va a dar el pico y entender dónde ocurre t igual a 0, ¿sí? Bueno, esto se va a desplegar en consola. Ese rato no hemos visto en consola. ¿Se acuerdan el día de ayer? También vimos, ¿no? Cómo podemos desplegar información en consola. Esto no tiene mucha relevancia en gráficas porque la idea es ver la gráfica, ¿ya? Sin embargo, les dejo a su consideración para que puedan aplicar en otras situaciones, ¿sí? ¿Listo? Ahora sí, lo ejecutaremos, ¿no? Guardar y ejecutar. Es esas cuantas líneas de código, ¿sí? Es lo que ha generado esta imagen, ¿no? Esta imagen. En ese sentido, quiero que entiendan varias cosas, ¿no? Nuestra aproximación, ¿no? Es más fácil, si se fijan, el delta de Dirac, ¿no? O el impulso continuo es, es una señal paso con área que tiende al cero, ¿sí? Por eso, miren, aquí se puede distinguir eso. ¿Se fijan?
es una señal paso. En una señal delta continua es una señal paso, pero muy pequeña, con un área que tiende a cero. Y como aquí no podemos colocar, ¿no?, algo que tiende a cero, tenemos que colocar un número muy pequeño, ¿no? Pusimos desde menos 0,05 hasta 0,05, ¿sí? Esa es la señal continua delta, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De que estemos dentro de la simulación. Podemos tener este tipo de acercamientos para ver la resolución, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Hemos dicho que se va a desplegar en consola, ¿no? Se va a desplegar en consola. ¿Qué se ha desplegado? Esto se ha desplegado en consola, ¿sí? Impulso continuo generado, ¿no? Aproximación, ¿no? Delta T, que es ese cambio que vamos a tener de un momento a otro, ¿no? Eso va a ser igual a 0001, ¿no? Que es la suma de desde menos 0005 hasta más 0005, ¿no? Ese es el delta T, ¿sí? Y nuestra duración total de esta señal es 4 segundos, ¿sí? 4 segundos. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Y si se fijan, con los tres comandos que hemos utilizado anteriormente, ¿qué se ha borrado? Todo lo que estaba anteriormente en consola, nuestras variables, ¿sí? Aquí está nuestra variable t. ¿Se acuerdan? Hemos definido ayer, ¿no? Les he mostrado, me he olvidado mostrarles, hemos definido nuestros vectores, ¿no ve? Hemos definido el vector t. Aquí es donde se guarda el vector t, ¿sí? Aquí es donde se guarda. Y ustedes pueden ver, ¿se fijan? Hemos definido el vector t desde menos 2 hasta ¿dónde? ¿Ven? Desde menos 2 hasta 2, ¿no ve? Desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Ese es nuestro vector t. ¿Y de cuánto en cuánto van a avanzar? Dijimos. De 0, 0, 1, ¿se acuerdan? Y así avanza, ¿no? Desde menos 2, el siguiente es menos 1,999, el siguiente es menos 1,998, menos 1,997 y así. ¿Sí? Ese es el vector t. El vector delta, ¿no? ¿Qué decía el vector delta? ¿Qué pusimos? Es un vector de ceros, ¿sí? Es un vector de ceros. Y va a ser 1 cuando encuentre un valor, ¿no? Un valor que hemos definido. ¿Se fijan? Toda esta información, todo este vector ha sido utilizado para graficar la señal delta, ¿sí? En algún punto este vector tiene que volverse 1. Por eso una señal continua es más difícil de tratar, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La señal discreta, 5 valores. Nos aparecía 5 valores. La señal continua, fíjense cuántos componentes tiene este vector, ¿no? Muchos. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, interesante, ¿no? Es muy interesante ver cómo utilizamos las funciones para poder graficar y entender mejor, ¿no? Las gráficas, ¿no? Y todo lo que implica esa situación. Ya, a ver, relativamente fácil, ¿no? Relativamente fácil. A ver, memoricemos. Aquí tenemos dos variables guardadas. Tenemos la consola, ¿sí? Y ahora, vámonos, haremos un ejemplito más y luego uno para ustedes. Ya a ver. Ya. Ya. Esta es otra señal interesante, ¿sí? Es una señal interesante. Fíjense, vamos a crear una señal rampa, del tipo rampa. Y bueno,
¿Cómo empezamos? Limpiamos el entorno, ¿sí? Definimos el tiempo. Fíjense, estamos definiendo ahora t, el vector t, que va a ir desde -1 hasta 1, con una resolución de 0.001, ¿lo ve? O sea, desde -1 va a llegar hasta 1 en estos pasos. Inicio, fin, paso, ¿sí? ¿Cómo creamos una rampa? Vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? T. ¿Qué es T? Este vector, ¿ya? Y vamos a multiplicar por todos. ¿Y esta condición qué dice? Vamos a multiplicar por todos que sean mayor o igual a 0, ¿sí? Vamos a multiplicar por todos los que sean mayor o igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque la función rampa nace desde ahí, ¿no ve? Listo. No hay mucho que explicar, ya hemos visto toda esta situación, ¿no? Para graficar colocamos plot, ¿no? Porque es una señal continua, es una señal continua. En el eje X va a estar t, ¿no? La variable del tiempo. En el eje Y va a estar la función rampa, ¿no? Esto es ya comandos para que sea más agradable la visualización, ¿no? Habíamos visto línea continua, ¿no? Y ve el color, ¿no? Y estos también, ¿no? Son más para que pueda visualizarse de mejor forma la gráfica, ¿sí? El etiquetado de los ejes, el etiquetado del eje X, del eje Y y el título, ¿no? Listo. A ver, vamos a hacer coser esta. Y tenemos eso, ¿no? Tenemos eso. A ver, algo que me he olvidado mostrarles es consola. Fíjense, se ha borrado, ¿no ve? Se ha borrado todo lo que estaba anteriormente. Por eso es importante los 3 primeros comandos. ¿Qué más? Está relativamente mejor elaborada la gráfica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace rato la gráfica estaba muy apretada, por así decirlo? No se podía distinguir en el color, no se podía distinguir en la visualización, cuál era la señal impulso, etcétera. Ahora sí es importante poner colores, ¿no? Tuvimos colores. Fíjense, hemos bajado el eje, ya no está aquí, ¿no? Lo hemos bajado para que se distinga la señal zampa, ¿sí? De 0 hasta el infinito, ¿no? Pero ahorita lo hemos definido hasta 1, simplemente hasta 1, ¿sí? Le hemos puesto color azul y las etiquetas de los ejes, ¿no? Función zampa, la función rampa en el eje de las ordenadas, el término independiente t en el eje de las abscisas y la función como tal, ¿sí? Otra señal continua, ¿sí? Entonces ya hemos hecho señales discretas, ya hemos hecho señales continuas, hemos hecho señales discretas definiendo vectores uno por uno, hemos hecho señales discretas definiendo los vectores a partir de condicionantes y funciones, y también hemos graficado señales continuas a partir de las funciones condicionantes, ¿sí? Y a ver, una más y la siguiente es para ustedes, ¿sí? A ver, ¿cuál hacemos? Tengo... Ya, a ver. Ya, a ver, vamos a hacer algo interesante, ¿sí? Vamos a hacer algo interesante. Ya, dice... Tenemos que mostrar las señales impares, ¿sí? Señales impares. Esto es algo que he utilizado para las gráficas que hicimos en las presentaciones, ¿no? En las presentaciones. Tenemos dos tipos de señales, ¿no? Bueno,
En función de las características que comparten, tenemos señales continuas, discretas. Dentro de estas señales tenemos señales pares, impares, periódicas, ¿no? Señales especiales, ¿no? Etcétera, ¿ya? En este caso vamos a hablar de la señal impar, ¿sí? Una señal impar. No, una señal impar, ¿qué dice, no? Que para una función evaluada para un valor negativo, toda la función cambia, ¿no ve? Negativo. Y lo mismo en la función discreta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que mostrar aquí es mostrar la antisimetría, ¿ya? Antisimetría. Va a haber antisimetría. Dijimos eso básicamente, ¿no? En teoría, una señal par básicamente es una señal simétrica respecto al eje vertical, al eje Y o al eje de las ordenadas, como ustedes quieran verlo. En cambio, nuestra señal impar es una señal antisimétrica, ¿sí? Respecto a este eje que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué tenemos que ver, no? Tenemos que mostrar dos cosas, ¿no? La antisimetría y tenemos que mostrar que la señal impar debe cumplir que... ¿Se acuerdan una de las condiciones para que sea una señal impar? La función evaluada, tanto en señales continuas como en señales discretas, la función evaluada en cero tiene que ser igual a cero. Es decir, que la función tiene que pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Ya. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una... Vamos a tratar de estructurar 4 paneles, ¿sí? No sé qué pasó, creo que es... Vamos a ver hasta dónde llegamos y luego ustedes van a hacer algo parecido, ¿sí? Está por demás ya hablar de los comandos, de todo eso, solo vamos a ver un poquito de teoría y vamos a ver un poquito de algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo que nos puede enseñar este código, ¿sí? Ya, ya. Simplemente es para limpiar, ¿ya? Se limpia, ¿no? El CLC, Clear, SFC, CLF, ¿no? Limpia la figura, ¿ya? Limpia todo lo referente a las figuras, limpia la consola, etcétera. A ver, la figura, ¿ya? Simplemente para nombrar, ¿no? Esto es para nombrar la figura, ¿sí? Y esto es para definir el ancho y el alto de los píxeles, ¿ya? Listo. Netamente colores, ¿sí? Son colores estos. ¿Se acuerdan que el día de ayer hemos hablado de definir colores? He pedido que cambien el color de la letra, ¿no? Bueno, esto les puede ayudar para eso. Y vamos a ir definiendo las señales como tal, ¿sí? Una señal impar en continua y otra en discreta, ¿sí? Vamos a ir definiendo vectores, ¿sí? Vamos a ir definiendo vectores. Entonces, esto es relativamente interesante de cómo vamos a ir modificando una señal, ¿sí? Vamos a ir modificando una señal de manera que ésta pueda reflejarse y posterior a eso pueda graficarse, ¿sí? Ya. Tenemos un vector columna definido en tiempos, ¿sí? En tiempos. Fíjense, esto está de una manera más exquisita, ¿ya? Estamos definiendo el tiempo mínimo, va a ser igual a -6, el tiempo máximo, que va a ser igual a 6, y esto es el paso que va a tener el tiempo. Para moverse desde -6 hasta 6, lo va a hacer con una resolución de 0.001, ¿sí? Y listo. Posterior a eso, ¿qué es lo que defino? El vector tiempo como tal, ¿no? El vector tiempo que va a estar el tiempo mínimo, que aquí está su valor, el tiempo máximo, que aquí está su valor, ¿no? Y la resolución, ¿no? Que aquí está su valor. Listo. Vamos a definir las señales, ¿sí? Las señales como tal. XCT es una señal continua, va a ser X de T, ¿sí? El reflejo va a ser, ¿se dan cuenta? Hemos introducido lo que dice la teoría, ¿no? Para reflejar, ¿qué hacemos? Negamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que negar? ¿A qué tenemos que adicionarle el signo negativo? A la variable independiente, ¿no? Que sería t.
Y finalmente utilizamos la negación, ¿no? El reflejo y luego la negación de toda la función, ¿no? De toda la función. Simplemente estamos definiendo, esto es teoría, ¿se acuerdan? Teoría. Dentro de la variable, menos t, ¿no? Sería el reflejo. Una vez que sale el signo hacia la función y es la función negada, ¿no? Listo, vamos a definir límites verticales para todas las curvas, ¿no? Para que se vean completas, ¿sí? Esto es para que no esté la ventana de la gráfica igual al tamaño de la función. ¿Se acuerdan de nuestra gráfica del ejercicio 3 o 4? No recuerdo. No se notaba, ¿no ve? Entonces, para poder distinguir esto, estamos haciendo un escalonamiento, ¿ya? Si se fijan, estamos poniendo dos límites, y, ¿no? Estamos multiplicando por 1.2. 1 sería el 100%. Punto 2 es el 20%. Estamos haciendo que sea 20% más de lo que va a ser la imagen, ¿sí? Y estamos definiendo nuevamente, con este comando estamos evitando que los límites sean muy pequeños, ¿sí? Que sean muy pequeños. Si se dan cuenta, hay una especie de realimentación, ¿ya? Realimentación. Ya está la señal continua. Ahora vamos a hacer la señal discreta. De la misma manera, ¿sí? La señal discreta. ¿Se fijan? Esa es la señal discreta. La misma lógica, ¿sí? Misma lógica. Definimos límites, ¿no? El límite mínimo es menos 30, el máximo es 30, ¿no? El vector n va a estar desde el mínimo hasta el máximo con una resolución de 1, es decir, va a ir de 1 en 1. No va a ser menos 30, menos 29, menos 28, menos 27, etcétera, ¿sí? Esas son las muestras. Misma situación, ¿se acuerdan? La señal original ya definida, la señal reflejada y la función negada, ¿sí? Y listo, nuevamente hacemos nuestro escalonamiento para que la función no sea el mismo tamaño que la gráfica y se pueda distinguir, ¿sí? Ya, bueno, todo lo demás que observan son más. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Es para que la imagen se vea de una manera más agradable, ¿ya? Eso lo voy a dejar para ustedes, para que lean. Todo está comentado, para que puedan leer y interpretar, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar, ¿ya? Vamos a ejecutar. Ya. Fíjense, hemos definido las dos señales, ¿sí? Solo hemos definido dos señales, ¿sí? Hemos definido la señal continua y hemos definido la señal discreta, ¿sí? La señal discreta. Todos los comandos que han visto abajo son comandos que se han usado más para que la imagen sea visualmente más atractiva, ¿no? Que los colores, que esos puntitos, ¿no? Que esa línea que muestra la antisimetría respecto al eje de las ordenadas, ¿no? Todo eso. Entonces, en ese sentido, eh, hemos graficado la señal impar y hemos graficado la señal impar continua y la señal impar discreta, ¿ya? Ha habido una situación, miren, si se dan cuenta, hay comandos que no me has reconocido de mi código en la señal discreta. No hay su etiquetado, ¿ya? El xlab, el ylab, ¿no? Tal vez me he equivocado en el plot, tal vez, no lo sé. Ya, de todas maneras, es un ejercicio relativamente un tantito más complejo de lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Anteriormente. Ya, entonces, a ver, les voy a pasar este código, ¿sí? Les voy a pasar este código y en función de lo que hemos visto, quisiera que definan una señal. Miren, no les estoy pidiendo que lleguen a este nivel de color y todo eso. Si se puede, estaría súper, pero si no, lo que quiero que hagan ahora es graficar una señal par continua y una señal par discreta, ¿sí?
En las diapositivas les he dado unos ejemplitos, ¿no? Pueden tomar ese ejemplo, ¿no? O sea, la idea es que dicen que uno aprende más haciendo, ¿no? O sea, no es suficiente ver y solo escuchar. Entonces, a ver, a manera de descanso, bueno, como estamos desde nuestras casas y todo eso, nos daremos, son 15 y 28. No creo que necesiten mucho tiempo, ¿no? Nos vamos a dar 20 minutos, ¿les parece? ¿Adecuado? ¿Sí? Nos vamos a dar 20 minutos, ¿ya? Les voy a pasar este código y en función de lo que ustedes consideren adecuado de usar, no usar, o ustedes mismos pueden plantear, ¿no ve? Me gustaría que dibujen una señal par continua y una señal par discreta. Simplemente que lo grafiquen, ¿sí? Grafíquenlo, ¿ya? Eso, estimados. Les paso en el grupo el código, nos damos 20 minutitos y necesito que me envíen inbox, ¿no? Su código, ¿ya? Y yo lo voy a coser, ¿ya? Yo lo voy a coser y voy a ver y eso va a ser parte de la práctica, ¿ya? O sea, hemos definido, ¿no ve? Una cosa es la asistencia, otra cosa es la participación, y esto es dentro de la práctica, ¿no? Y la práctica sí tiene ponderación real dentro de los 100 puntos, ¿sí? Entonces, hagan la conciencia, no se copien, por favor, voy a agarrar y voy a meter todo y voy a ver el nivel de similitud, ¿no? O sea, obviamente no se pueden inventar comandos, ¿no ven? Pero el hecho de que esté en el mismo orden, el hecho de que utilicen los mismos comentarios, no lo sé, el mismo de que hagan la misma función, son 34, bueno, son 32. No creo que haya 32 funciones igualitas, ¿no ven? No se copien, ¿sí? Si se copian, los dos lo voy a anular, ni siquiera voy a dividir la nota, ¿ya? Así que por favor no se copien, hagan la conciencia, no lo hagan, no se copien, ¿ya? A conciencia, ya. Les paso el código, son las 3:30, hasta las 3:50 tienen, ¿sí? Me envían hasta las 3:50, vamos a tener 10 minutitos de descanso posterior a eso, y 4 empezamos la clase y empezamos con el capítulo 2, ¿entendido? Listo, estimados. Entonces, les voy a pasar, este código y los otros ejemplitos que hemos hecho para ver si les ayuda en algo y bueno, 20 minutos a partir de ahora, ¿ya? Quedamos en eso entonces. Nos vemos dentro de media hora exactamente. Tienen hasta las 4:50 para enviarme y 4 nos volvemos a conectar.